Las palabras son como un recipiente donde si tú les metes, les depositas luz, van a dar luz. Si le depositas oscuridad, van a dar oscuridad. Entonces Pedro tiene llaves del reino, tú y yo tenemos las llaves del reino. Tú y yo podemos atar en la tierra y en el cielo van a atar, dígame. Tú y yo podemos desatar en la tierra y en el cielo van a desatar. Antes que todo comenzara, ya existía aquel que es la palabra. Juan 1, del 1 al 5. Antes que todo comenzara, ya existía aquel que es la palabra. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Cuando Dios creó todas las cosas, ¿qué dice? Allí estaba la palabra. Todo fue creado por la palabra. Todo fue creado por la palabra. Y sin la palabra, nada se hizo. ¿Sin la palabra qué? Nada se hizo. De la palabra nace la vida. Y la palabra, que es la vida, es también nuestra luz. La luz alumbra en la oscuridad. ¿Y qué dice? Y nada puede destruirla. Dile a tu hermano, mi hermano, nadie puede destruir la luz que tú posees. Nadie puede destruir la luz que tú posees. Nadie puede destruir la luz que tú posees. Amén. Porque la luz que tenemos por dentro se llama Cristo. ¿Sí? Si usted ha leído la Biblia, se dará cuenta que esta es una porción escrita por el apóstol Juan. ¿Se acuerda cómo llamaban a Juan? No, ese no es el hombre Juan. Juan es el apóstol y lo llamaban el amado. ¿Cómo lo llamaban? El discípulo amado. Claro, él dice eso en su libro porque él escribió su libro. Cualquiera que escribe su libro dice, yo soy el amado de Dios. ¿Cierto o no? Usted no se va a poner ahí por debajo. Usted pone, yo soy el amado de Dios. ¿Sí? Y si también piensa, este pasaje que leímos se parece mucho a lo que Moisés escribió en el capítulo 1 de Génesis. ¿Se acuerda? En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Quiere decir que hay un principio en Génesis y hay un principio que Juan declara. ¿Sí? Dios usó a dos hombres en dos tiempos distintos, con dos propósitos distintos, para mostrarnos una misma verdad. ¿Cuál es la verdad? Que todo comenzó con una palabra. Que todo comenzó con una palabra, con una declaración. Y no solo cualquier palabra, sino una palabra creativa. Una palabra creativa y portadora de vida. Dios habla y Dios crea, Dios habla y Dios transmite vida. ¿Sí? Y así como las palabras a los demás les revelan nuestros pensamientos y nuestras intenciones, así también lo hace la palabra de Dios. Cuando Dios nos habla, Él nos muestra la mente de Él, lo que Él está pensando. Cuando Dios nos habla, nos está enseñando cuáles son sus intenciones con nosotros. ¿Sí? Él dijo en Génesis, sea la luz. ¿Y qué pasó? Y se hizo la luz, apareció la luz se introdujo en la tierra, ¿sí? Y después que esa luz entró, ¿qué pasó? La tierra empezó a tomar forma, empezó a condicionarse y prepararse para aquel hombre y aquella mujer que iba a habitar esa tierra. En ese escenario Dios había planificado por esa palabra un tiempo de productividad y de plenitud para el ser humano.
Quiere decir que la palabra de Dios siempre prepara el ambiente para que nosotros vivamos bien. Dele gloria a Dios por eso, porque Dios no nos habla para meternos debajo de una cueva o encerrarnos en una cárcel. Dios nos habla para darnos vida. Y Jesús dijo que le daba en... ¿Cómo? En abundancia. Entonces tenemos vida abundante. Ciertamente vamos a pasar por procesos dolorosos, que son también voluntad de Dios, pero el final de ellos, ¿sabe qué será? La vida. ¿Sabe qué será? La vida. Por eso cuando usted y yo nos atacan las ganas de morirnos, que a veces nos dan como Elías, que nos queremos meter en una cueva y esto que estoy viviendo, pastor, me quiero morir. Mi papá cuando se emborrachaba decía eso, me quiero morir. No sé por qué le daba eso, pero el licor se le subía. Nosotros a veces tenemos la misma actitud, no tomamos, gracias al Señor, ¿verdad que no? Gloria a Dios por su vida, que es santa y pura. Pero a veces llegan estos sentimientos de nosotros querer abandonar el propósito, abandonar el trabajo, abandonar la familia, las cosas que nos dan sentido, porque nos dan ganas de abandonar la vida. ¿Sí? Pero al final de todo, siempre Dios te va a demostrar que puedes ver hacia atrás y superaste eso que viviste. Amén. Entonces, ¿qué pasa? Dios, de la palabra que era invisible en el principio, no se veía nada todavía, la palabra era una palabra espiritual, Él creó todas las cosas que nosotros vemos. Todo lo que existe, lo acabamos de leer, fue creado por medio de Él. ¿Cuál era el punto de tener esta creación o esta capacidad de crear? Dios quería entregarle la misma capacidad y el mismo poder a la gente que lo ama a Él. Quiere decir que Dios estaba pensando en alguien para que hiciese lo mismo que Él hizo. Dios quiere que tú y yo seamos imitadores de Él. Que lleguemos a una casa y declaremos vida. Que lleguemos a una casa y declaremos vida y paz. No que lleguemos a la casa y mi hijita no has pintado todavía, ve el poco de telaraña que tiene, ¿qué cochinero tienes aquí? Nada de eso. Dios quiere que nosotros llegamos a los lugares y cambiemos el estatus de los lugares por nuestra palabra. Amén. Ciertamente esto lleva detrás una condición, la vamos a ver en un momento, pero es bueno que usted sepa que Dios te preparó para consagrarte, para prepararte, para enseñarte en que vivamos para hablar como Él habla. ¿Sí? Por eso usted y yo somos los únicos seres vivos que hablamos. Usted no ve dos cucarachas hablando, comadre, ¿cómo le fue esta semana? Usted no ve, ¿verdad que no? Ningún reino vegetal ni animal tiene la capacidad que el ser humano tiene, porque Dios al único que se la dio fue a usted y a mí. Diga conmigo, yo tengo capacidad de hablar vida. Yo tengo capacidad de bendecir. Esa fue la intención divina, pero sabemos cómo sucedió todo. Sabemos que en el principio Adán tropezó, Eva se comió el mango y ustedes saben lo que pasó, ellos se equivocaron y usted sabe, obviamente no se cumplió el cometido, pero Dios nos dio una segunda oportunidad a enviarnos a Jesucristo a nosotros. Dios es un Dios de segundas oportunidades. Dios es un Dios de segundas oportunidades. Y Él preparó a Jesús para que viniese a la tierra y nos mostrara otra vez, ¿okay?, que tenemos el chance de lograr hablar como Él habla. ¿Sí? Esa palabra que a lo mejor estaba en el cielo en forma de espíritu, se convirtió en carne. Se convirtió en carne, ¿para qué? Él encarnó para encargarse del plan. Yo tengo descanso en el Señor de que las cosas que no podemos controlar están bajo su mano. Yo tengo confianza en el Señor que lo que va a pasar con mi familia no depende todo de mí. Yo tengo mucha esperanza en el Señor que las cosas que no veo en algún momento serán visibles porque Él controla y domina todo. Amén. Él encarnó para cumplir el plan, pero nos deja a nosotros la garantía de su Espíritu y el libro de sus palabras. Si usted tiene una Biblia, usted tiene una gran bendición cerca de usted. Si usted tiene una Biblia, tiene una oportunidad gloriosa
Así la tenga en el celular. Abra el celular y métase en la escritura para que usted vea que Dios le va a hablar. ¿Sí? Gracias a Dios que nos dio el libro. Adán no tenía el Salmo 23 ni el Salmo 91, como a nosotros tanto nos gusta. Jehová es mi pastor, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Aunque él tenía la conexión directa con Dios, pero a nosotros se nos hizo más fácil porque nos pusieron por números, por versículos, por capítulos, por nombre. Hermano, nosotros estamos, ¿cómo es que dicen ustedes los mexicanos cuando están los niños chiqueados? Chiqueados. Estamos muy chiqueados, estamos muy consentidos. Dios nos los puso hasta en un librito y nos los venden hasta barato. A veces nos los regalan la Biblia. Porque Dios quiere que tú sepas que la vida siempre estará cerca de ti. Amén. Entonces, ¿cómo sucedió este encarnamiento? Un ángel, que es espíritu, le habló a una mujer, que es carne, y le dijo, vas a tener un niño. Y del Espíritu Santo concebirás. Eso quiere decir que lo espiritual sabe primero lo que va a suceder. Ponga su mano en su corazón y diga, yo tengo en mí el Espíritu Santo. Lo espiritual sabe primero lo que va a suceder, pero cuando nosotros lo hablamos, es que ahora se convierte en una obra milagrosa para tus ojos y para los míos. Por eso cuando usted está en un ambiente de oración, en un ambiente eclesiástico, usted tiene que aprovechar la oportunidad, así sea calladito, calladita, de declarar bendiciones espirituales sobre su vida, sobre su familia, sobre su casa. No importa que sea tan fuerte el volumen, usted puede declarar cuando usted llega a la casa del Señor, mi familia le servirá a Dios, mis hijos serán de Dios, mi casa va a tener la provisión de Dios, yo voy a ver los milagros de Dios, ¿sí? Eso es pensar con inteligencia. ¿Por qué? Porque una palabra espiritual puede engendrar un niño. Una palabra espiritual puede apartar la esterilidad. Una palabra espiritual puede quitar la enfermedad. Una palabra espiritual puede mover el universo, crear constelaciones, ponerle nombre a las estrellas. ¿Sabe que todo lo que estoy nombrando es una obra de Dios? Todo ha sido hecho por Él. Él preserva las generaciones. Él preserva a tus hijos y los míos. Él guarda la matita de limón que tú tanto cuidas, la matita de los chiles, los mexicanos. Él es quien envía la lluvia en su tiempo. Él es quien cambia las temporadas. Él es tu Dios y Él es mi Dios. Y Él quiere que nosotros tengamos conciencia de lo que representan sus palabras. Juan dice allí, todo fue hecho por Él. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Hebreos dice que Él sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Quiere decir que aun cuando usted y yo no oramos en el día y tenemos vida, Dios habló una palabra para que usted y yo nos mantuviésemos dentro de esa vida. Palabras que Dios habla que a veces no conocemos. Usted tiene que saber esto, Dios es Padre y los padres a veces hacen cosas que los hijos no notan o saben. ¿Por qué? Porque eso es lo que hace el amor, ¿sí? A veces el hijo consigue la camisa planchada ahí en el closet y no sabe, wow, se planchó con la secadora. No, fue tu mamá que te la planchó, pero no te dijo nada. ¿Por qué? Porque eso es lo que hace el amor, cuida, preserva. Pues cuánto más nuestro Dios hablará palabras continuamente para llevarnos a nosotros a una vida plena. Amén. Entonces, ¿qué puedo tomar yo de este versículo o de estos versículos? Que Cristo es la palabra. Repite eso conmigo. Cristo es la palabra. Cristo es la palabra. Ahora vamos a decirlo al revés. La palabra que yo leo es Cristo. La palabra que yo leo es Cristo. Quiere decir que el libro que tú tienes vale más de lo que tú piensas. Significa más de lo que tú crees. Es más poderoso de lo que tú has experimentado. Las palabras de Dios son palabras eternas. Y usted leyó allí que nadie puede destruirla. Amén. Entonces, ¿qué pasa? Si yo recibí a Cristo, tengo el origen del creador de todas las cosas. Tengo el origen conmigo. La fuente creadora de todas las cosas está en mi corazón.
está en el tuyo. Pastor, eso ya lo sabía, sí, pero tú no sabes que el que está dentro de ti fue el que creó, hermano, los espacios, los astros. Y a veces nosotros nos ahogamos en un vaso de agua, olvidando lo que llevamos por dentro. Ahora, si recibimos a Cristo, tenemos el origen. Si recibimos la palabra, tenemos su testimonio. ¿Tenemos qué? La revelación de lo que Él es. Cerca de ti está la palabra, dice la Escritura, en tu boca y en tu corazón. Amén. Yo voy a recibir los testimonios de lo que Él dijo. Yo no sé si usted lo cree, pero yo voy a recibir los testimonios de lo que Él dijo. Amén. Él dijo en una oportunidad: escudriñen las Escrituras, escudriñenlas, busquen allí, porque en ellas está contenida la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Toda palabra de Dios que tú recibas te deja algo de aquel que te la envía. Hay algo en tu espíritu formándose, porque tú fuiste llamado a ser una buena tierra. Ponga su mano en su corazón y diga: yo soy una buena tierra. Dígalo: yo soy una buena tierra. Es más, si usted se atreve, dígale al hermano: hermano, siembra en buena tierra. Dile: regálame algo pronto. Dile: regálame algo pronto. Si quieres prosperar, regálame algo pronto. Ay, aquí se volvieron todos listos, rápidos. Hermano, si usted quiere prosperar, bendiga a aquellos que Dios bendijo. Eso es una palabra que está implícita en la bendición de Abraham. Bendeciré a todo el que te bendijere. Hermano, yo les bendigo a ustedes grandemente. Yo les bendigo a ustedes grandemente, porque yo quiero grandeza. Amén. Y no me refiero a lo material necesariamente. Yo quiero vivir una paz plena. Saber que las palabras que Dios me da me trasladan, me cambian de estatus, me mueven hacia algo mejor. Si usted supiera lo poderosas que son las palabras, no fuese tan ligero al hablarlas. ¿Por qué? Porque las palabras crean una atmósfera, las palabras crean un ambiente y generan lo mismo que habita dentro de aquel de donde salieron. Por eso cuando usted llega a un lugar y hay una pelea, usted siente la tensión, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Dígale, hermano: véame por un huequito para que usted vea. Cuando usted pelea, usted sabe que hay una tensión. Cuando hay amor, usted percibe que hay una naturaleza de amor. Todo el tiempo las palabras dejan un residual, las palabras dejan un efecto. Eso de que las palabras se las lleva el viento es mentira. Las palabras nunca se las lleva el viento. Las palabras marcan, las palabras establecen, las palabras ejercen presión sobre el futuro. Esto es algo muy poderoso. Yo sé que algunos de ustedes lo han entendido. Pero si sabemos que estamos en la luz, tenemos que aprender a crear oportunidades de luz cuando hablamos. Amén. Si sabemos que hay oscuridad en un lugar, ¿qué hace falta? No otra queja, no otro complaint, no otra murmuración. Lo que hace falta es una palabra que intersecte esa oscuridad para poner la luz. Amén. Toda la luz que existe en el mundo es porque gente que cree en Dios la ha creado. Diga: yo soy parte de eso. Yo soy parte de eso. Pero toda la oscuridad que hay en el mundo también debe saber que es por causa de lo que la gente ha creado. Nosotros a veces hemos hablado el mal y no nos conviene eso. Amén. No nos conviene eso. Entonces, todo lo que usted habla debe saber que va a dejar un efecto, ¿sí? Le voy a contar una anécdota y espero que me entienda. Cuando yo estaba adolescente, usted sabe que cuando uno es adolescente, uno inventa muchas cosas. Y particularmente los venezolanos, aquí tengo algunos testigos, nosotros tenemos una palabra para decir o referirnos a alguien cuando está haciendo maldad o cuando quiere hacer picardía, ¿sí? Nosotros le decimos: este bichito es una ratica. La traducción de esto es una persona mala.
A veces lo decimos de forma jocosa entre la familia, no es algo que ofende, no estoy llamando a nadie rata, esto lo llamamos entre los venezolanos, ¿ok? Le digo esto porque yo soy venezolano, ¿sí? Entonces nosotros decimos, este es una ratica, ¿cierto? Ahí está mi confirmación. Pero como uno es adolescente y quiere inventarle y meterle más al asunto, yo empecé a crear una frase completa. Entonces llegaba a mis amigos y les decía, ¿qué te has creído tú, ratica? Y empecé a divertirme con la frase, hasta que llegué y la dije en la casa. Y mi mamá me advirtió una vez, me dijo, no te quiero escuchar diciendo esa palabra otra vez. Y yo, usted sabe, como buen adolescente, uno no hace caso. Y otra vez le dije, ¿qué te has creído tú, ratica? Porque vivíamos junto con unos primos. Mi mamá me volvió a regañar, me dijo, no te quiero escuchar diciendo esa palabra otra vez. Mi mamá era cristiana, estaba bien metida en las cosas del Señor y ella quería, usted sabe, preservar el ambiente y el vocabulario de uno. Hasta un momento que estaba yo conversando risa y risa con un primo y estábamos ahí y viene y me suelta una y yo, este es el momento para tirarle la mía. Y le digo, ¿qué te has creído tú, ratica? Hermano, y Dios hizo un milagro porque yo estaba de espalda a una reja que daba hacia el patio, hacia el fondo, y mi mamá metió un palo entre las rendijas de la reja de manera abrupta y consonante, me dio un tanganazo en mi cabeza y me quedó, ¿cómo le dicen ustedes los mexicanos? Nosotros le decimos un chichón aquí en la cabeza. ¿Ah? ¿Un chipote? Bueno, me quedó un chipote en la cabeza por 3 días, creo. Sentía que la cabeza se me hinchaba como en las comiquitas así, sentía que me iba creciendo el chipote, ¿sí? Y me dijo, te dije que no digas. Ajá. Ya estaba esperando nada más. Te dije que no dijeras esa palabra otra vez, ¿sí? Después de ahí entendí que para mi mamá era una ofensa esa palabra. Para mí quizá solamente era una broma, pero así pasa con nosotros. Para algunas personas a lo mejor puede ser una broma, para otras personas puede ser una gran ofensa. Para Dios sus palabras representan a su Hijo. Para Dios su palabra es algo serio, es algo contundente, es algo específico, donde Él ha puesto porciones de gloria para diferentes tiempos. ¿Sí? Quiere decir que Dios usa su palabra para moverse en un ambiente donde Él va a expresar una acción de Él. ¿Sí? Así como me afectó a mí el tanganazo por causa de una palabra de Dios puede afectar días, meses, años o todo nuestro futuro en las manos del Señor. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa con nosotros? Que a veces subestimamos lo que leemos. No tenemos esa conciencia totalmente abierta para decir, esto es la herencia que Dios me dejó. Y yo quiero decirte hoy que la palabra que Dios te habla continuamente tiene que ver con tu destino. No subestimes aquello que te mueve a tu destino. No menosprecies aquello que te mueve hacia la voluntad de Dios, donde Él iba a mostrar su gloria contigo. ¿Por qué? Porque nosotros somos hijos de la palabra. Somos hijos de la palabra. Ponga su mano en su corazón y diga, yo soy hijo de la palabra. Yo soy hijo de la palabra. En el mismo capítulo 1 de Juan dice que a todos los que le recibieron les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Hijos de Dios. En el principio era la palabra estaba con Dios, la palabra era Dios. Somos hijos de la palabra. Somos hijos de la palabra. ¿Sí? Y dice también allí que no fuimos engendrados por voluntad de sangre, ni de carne, ni de varón, sino que fuimos engendrados por voluntad de Dios. Quiere decir que yo soy hijo de la palabra. Cuando yo me estoy moviendo de un lugar a otro, se está moviendo el hijo de la palabra. Amén. Lo que Dios cumplió en Jesús, Dios lo va a cumplir en los hijos de la palabra. Dele la gloria a Dios, porque usted está viviendo cosas que están siendo
expuestas por causa de una palabra que Dios habló. ¿Sí? Si yo soy hijo de la palabra y Dios y la palabra crearon todas las cosas, nuestro ADN tiene una capacidad creativa. Usted y yo somos unos hijos creativos de Dios. ¿Unos hijos qué? Creativo. Yo tengo un ADN, tú tienes un ADN espiritual creativo. Tú puedes crear oportunidades divinas. Tú puedes crear oportunidades divinas. Tú puedes ponerte en un lugar y plantarte una meta con Dios, y eso puede suceder. Eso puede suceder. Amén. Yo tengo testimonio del Señor. Una vez cuando estaba joven, creo que les he contado esto. Una vez estábamos preparando una actividad y había mucha lluvia y la actividad era en una cancha. Y una vez le hablé al cielo en el nombre del Señor y dejó de llover. Imagínense ustedes, hasta yo me sorprendí. Pero esas son las capacidades que Dios les ha dado a sus hijos. No lo digo con soberbia para poder gobernar ahora sobre la creación, aunque dice que nosotros somos, usted sabe, sobre la creación. Pero lo digo como testimonio para recordarme de que hay mucho más poder en lo que nosotros recibimos. Tenemos la oportunidad de crear, porque fuimos llamados a brindar luz a esta tierra. ¿Cómo tú crees que la Escritura dice que somos luz? ¿Por qué? Porque creamos con la palabra. Creamos las oportunidades para que la oscuridad salga. Amén. Y así como Jesús se convirtió en carne para que la palabra se cumpliese, Dios quiere que nosotros encarnemos la palabra de Él. Que la encarnemos. Que encarnemos lo que Dios habla. Dios no solamente quiere obediencia, Dios quiere conversión. Que usted y yo nos convirtamos en la palabra que oímos. Amén. Es bueno cuando uno se sabe los versículos, es bueno cuando uno se aprende las historias, pero eso no es el todo. El todo es que yo me convierta a esa palabra. Amén. Pablo dijo, ya no vivo yo, mas ahora Cristo vive en. El tipo tuvo una conversión, llegó a convertirse en esa palabra. Si Dios te dice una palabra a ti, por ejemplo, hijo mío, te voy a bendecir, ¿qué es lo que tienes que esperar tú y yo? ¿Bendición? Si Él te dice te voy a bendecir, ¿qué tienes que esperar? Bendición. Pero si Él te dice te voy a convertir a ti en una bendición, ¿en qué nos tenemos que convertir nosotros? En bendiciones. Fíjese que cuando uno se la pasa esperando bendiciones, uno solamente está viviendo la mitad del reino. La idea de Dios es que nosotros seamos la bendición. Seamos la bendición. Amén. Cuando nosotros lleguemos a un lugar, llegue la bendición de Dios. No por lo que somos, sino por lo que portamos. Amén. Que no diga la gente, ay, mi madre, llegó Francisco. Que no diga la gente así, sino que diga, wow, llegó una persona que puede traer solución, que puede traer claridad, que puede traer bendición a esta casa. Diga, ese soy yo. Ese soy yo. Si usted lee los salmos, se dará cuenta que en el Salmo 8, si no me equivoco, dice que Dios nos hizo un poquito menor que los ángeles y nos coronó de gloria y de honra. ¿Nos hizo cómo? Un poco menor que los ángeles y nos coronó de gloria y de honra. Y también dice que nos hizo señorear sobre las obras de sus manos. Nos hizo señorear sobre las obras de sus manos. Todo aquello que es creado por Dios tiene la posibilidad de ser modificado por sus hijos. Le explico. Jesús creó los árboles, ¿sí o no? ¿Sí los creó Él? ¿Le gusta el mango? ¿La fresa? ¿No? Oh, ok. ¿La planta la creó Jesús? ¿Es una planta de fresa? Ok. ¿La creó Jesús, sí o no? Ok. ¿Qué más creó Jesús que a usted le gusta? La papaya, el aguacate, los limones, los duraznos, manzanas. ¿Qué más? Naranjas, peras.
y nos ponemos a hacer una tisana aquí todos. Una ensalada de frutas. Todo lo creó Él con la palabra de su boca. Pero cuando Jesús estaba pasando por un lugar y vio una higuera que no tenía fruto, la secó. ¿Por qué? Porque Él tiene el poder para hacerlo. Las cosas que no están produciendo frutos en nuestras vidas, nosotros tenemos que aprender a hablarles. Tenemos que aprender a hablarles. Amén. Jesús lo hizo con un propósito, no solamente por secar la planta o el árbol. Jesús lo hizo para demostrarle a Israel que iba a suceder algo. Eso es otra historia. Pero el punto acá es que tú y yo tenemos la capacidad de crear como Él. Amén. Yo sé que estos mensajes a veces rompen la religión de uno porque estamos sometidos a un tipo de Dios lo va a hacer todo. Y es cierto, Él lo hizo todo. Pero Él le dio una autoridad a sus hijos para que gobernaran en la tierra. Amén. Dios no va a moverse del cielo para echar un demonio fuera. ¿Quién lo va a echar? ¿Quién lo va a echar? Nosotros. ¿Sobre quiénes debemos poner las manos y sanarán? Sobre los enfermos. Usted no va a esperar que Dios mande un ángel. Ángel Gabriel, ayúdame con esta fiebre que tiene este muchacho. No, usted tiene que poner las manos y orar. Porque tiene la capacidad creativa. Amén. Entonces tenemos el ADN creativo, tenemos la capacidad de generar la luz necesaria para vivir. Todo esto que digo no es nunca independiente o autosuficiente del Señor. Nosotros estamos conectados a la vid. Amén. No crea que somos superpoderosos para hacer lo que nos da la gana. No. Todo lo que vamos a hacer por medio de la autoridad divina es para gloria y honra de su nombre. Amén. Pero todo eso nosotros lo podemos hacer. Amén. Usted puede crear la bendición de un futuro mejor para sus hijos. ¿Cómo? Utilizando la palabra. Yo me preguntaba, ¿no? ¿Por qué si Dios es perfecto y Él no necesita nada, Él se atrevió a crear un mundo y unas personas llenas de imperfección? ¿Por qué si Él es todopoderoso y Él puede llenar todas las cosas, por qué Él nos necesita a nosotros? Y entendí que Dios quiere mostrar su gloria en aquello que Él creó. Amén. Él quiere mostrar su gloria en toda la creación, pero especialmente contigo y conmigo. ¿Sí? Dios no está pensando en nuestras debilidades y flaquezas para Él mostrar su gloria. Él lo puede hacer. Diga conmigo, Dios puede hacer las obras de poder sin contar conmigo. Pero Él quiere que tú y yo seamos copartícipes de la bendición, que conozcamos que Él es un Dios que puede modificar lo que está errado, que Él puede transformar lo que está enfermo, que Él puede corregir las cosas. Y eso, en el corazón de Él, Él vio una capacidad en ti y en mí para lograrlo. Por eso cada vez que usted ore, piense que su oración está causando algo. Por eso cada vez que usted hable, piense que lo que está hablando está moviendo algo. Amén. Dios no me usa a mí porque yo no estoy así, yo no estoy asado, yo soy imperfecto, mira mis debilidades, mira mis flaquezas, todo eso que uno le dice a Dios. ¿Sí? Pero Él quiere que tú seas copartícipe de ese poder. La Biblia dice que es por gracia. ¿Qué es por qué? A Él le plujo elegirte a ti y a mí con todas nuestras debilidades para mostrar su poder. Y le pregunto algo, ¿quién discute con Dios? ¿Quién discute con Dios? Su palabra dice, lo que yo hago, ¿quién lo estorbará? Si Él quiere mostrar su gloria con usted, dele gloria al Señor. Si usted está débil, dele gloria al Señor. Si usted está fuerte, dele gloria al Señor. ¿Por qué? Porque Él va a mostrar su gloria. Amén. Entonces nunca subestime lo que usted lee y nunca subestime lo que usted es. Nunca lo subestime. ¿Sí? Jesús eligió a 12 hombres totalmente
fraudulentos. 12 hombres que tenían más equivocaciones que usted y que yo. ¿Usted alguna vez le ha cortado la oreja a alguien? ¿Ah? Gloria a Dios. Pastor, si usted supiera. Eligió a 12 hombres que tenían una vida fuera de posibilidades. Y él en una oportunidad les pregunta a ellos: ¿quiénes creen ustedes que soy yo? Y viene el salido de Pedro. Usted ha leído la historia, sabe cómo era Pedro. Pedro era bien volado, hermano. ¿Por qué usted está viendo al hermano? Pedro era bien atrabancado. El hombre se lanzaba, el hombre decía, el hombre hablaba, imprudente como nadie. Pedro parecía hispano. Y Pedro de repente le saca y le dice: tú eres Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesucristo dice: wow, Pedro, eso no vino de ti. Tú no hiciste esa tarea. Eso te lo reveló mi papá que está en el cielo. ¿Qué le dio Dios a Pedro? Una palabra. ¿Qué le dio Dios a Pedro? Una palabra. Pedro confesó: tú eres el Cristo. Pero después que él habló la palabra, Jesús le dio una palabra a él. Ya no te llamarás Simón, sino que te llamarás Pedro. Sí, y sobre ti edificaré mi iglesia y Y lo último que le dice: a ti te daré las llaves del reino. ¿Te daré qué? ¿Las llaves del quién? Del reino. Y todo lo que atares en la tierra, ¿qué dice? Será desatado en el cielo. Y todo lo que atares en la tierra será desatado en el cielo. Una palabra desató una palabra. Y una palabra activó un ministerio. Una palabra. Fíjense lo importante de lo que es hablar la palabra correcta, los efectos que causa. Pero de ahí en adelante cambió completamente. ¿Sí? Se metió en el ministerio después que el Señor subió y nunca más hizo lo que el pasado él había hecho. Él se convirtió en un hombre que cuando llegaba a un lugar desataba a los enfermos. Y el cielo los desataba. ¿Cómo los desataba? Con la palabra. ¿Cómo? 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 Con la palabra. Pedro, dame $5. Y Pedro: no, estoy pegado, como decimos nosotros. Pero le dijo: de lo que tengo, te doy. De lo que tengo, te doy. ¿Y qué le dio? ¿Qué le dio? No, le dio una palabra. ¿Qué le dio? Una palabra. ¿Qué llevaba la palabra? La sanidad. ¿Sí? Las palabras son como un recipiente donde si tú les metes, les depositas luz, van a dar luz. Si le depositas oscuridad, van a dar oscuridad. Entonces Pedro tiene llaves del reino. Tú y yo tenemos las llaves del reino. Tú y yo podemos atar en la tierra y en el cielo van a atar. Dígame. Amén. Tú y yo podemos desatar en la tierra y en el cielo van a desatar. Amén. Pero es bueno que usemos la boca, no solo para comer. Es bueno que usemos la boca para crear como Dios lo hizo. Amén. Si usted se da cuenta, nosotros hemos encarnado las palabras de personas que nos marcaron por dentro. ¿Sí o no? ¿Cuántos mensajes por años nos han perseguido a nosotros mentalmente y emocionalmente porque escuchamos cosas que eran mentiras, porque Dios no habló eso para nosotros? Pero nosotros vivimos esas crisis por años. ¿Sí? Esposos que le dicen a las esposas que son unas tontas. ¿Cómo vive la esposa? Atontada. Padres que le dicen a los hijos que no tienen posibilidad. ¿Cómo dicen los hijos? ¿Cómo viven los hijos? Sin posibilidad. Mensajes que nos han marcado por dentro muchas veces. ¿Por qué? Porque encarnamos esas palabras. ¿Sí? No sé si el término correcto sea encarnar, pero le hicimos un albergue en el corazón y hemos vivido por causa de esas palabras. Pues ¿cuánto más tiene poder la palabra del Señor? ¿Cuánto más tiene poder la palabra del Señor para marcar nuestra existencia? Si Él dice que tú eres hijo, entonces tú eres hijo. Si Él dice que tú eres heredero, entonces eres heredero. Si Él dice que tú eres bendito, entonces tú eres bendito.
Si Él dice que tú eres salvo, entonces tú eres salvo. Si Él dice que tú eres próspero, aleluya, que usted lo dijo. Si Él dice que tú eres próspero, yo soy próspero. Amén. Porque ese es el efecto de las palabras de un Padre creador. No me creó para lamentarme, me creó para Él glorificarse. Amén. Amén. Lea la Biblia y se va a dar cuenta cómo Dios le modifica el verbo, el lenguaje a la gente. El profeta Isaías estaba en una situación bien dura cuando se le apareció el Señor y él dijo: voy a morir porque vi a Dios. Yo soy un hombre de labios inmundos. Y vino un serafín y le pasó un carbón por la boca y santificó la boca. ¿Por qué? Porque Dios quería que ahora él hablara palabras que venían de Dios. Dile a tu vecino: vecino, no me digas nada que no venga de Dios. Háblale, míralo a los ojos y dígale: vecino, no me digas nada que no venga de Dios. Hazme el favor y cálmate. Dílete: tómate una soda, Coca-Cola de referencia, por favor. ¿Estamos de acuerdo? La iglesia tiene que concebir estos mensajes porque fuimos creados para crear. Yo estoy destinado para crear un ambiente sobre la gente que Dios me entregó. Y yo quiero que tú seas una persona creativa. Que en tu trabajo te desarrolles, que tu trabajo seas el mejor, que a ti te paguen más que a todos los empleados que están en ese trabajo. Nadie dice amén, hermano. Aleluya. Sí, pastor, para irme de viaje. No, para que vengas a adorar a Dios aquí a la casa de Dios. Para que vengas a darle a Él su alabanza, a cantarle sus canciones. Para eso nos puso el Señor, para dar vida. El libro de Proverbios dice: compra la verdad y no la vendas. No la vendas. Abrace las palabras que Dios le da. Abrace las promesas que Dios le da. Abrace las profecías del Señor. Porque esas son su gloria y la mía. Amén. Hijos de la palabra, no subestimemos lo que escuchamos, lo que leemos, lo que somos. Porque dice allí que nadie puede destruir esa palabra. La Biblia dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras nunca pasarán. Aleluya. Usted está viendo lo que está pasando en Israel. Usted está viendo lo que está pasando en Rusia. Usted está viendo lo que está pasando en Ucrania, en Palestina, en China ahora. Hermano, déjeme decirle, estamos viviendo, estamos sujetos a experiencias que están sometidas a una palabra que fue dicha. Si usted no se da cuenta de eso, las profecías se están cumpliendo. Amén. Y se van a seguir cumpliendo. Todo lo que estamos viviendo tiene que ver con lo que Dios dijo. Tiene que ver con lo que está declarado por la boca del Señor. Y es bueno que usted sepa que nosotros también vivimos por eso. Yo deseo en mi corazón, no solamente con esta iglesia, sino con toda iglesia cristiana, que la iglesia podamos entender las grandes capacidades que tenemos para el reino de Dios. Que se nos revele este misterio del poder de Dios en nosotros, del poder servir en su reino, del poder venir a una iglesia, no solamente escuchar un mensaje, sino a cargarnos de propósito. ¿A cargarnos de qué? De propósito. Jesús mismo vivía sometido al cumplimiento de una palabra. Jesús así vivió y nosotros tenemos que entenderlo. ¿Sí? Fíjese si las palabras son poderosas, que Jesús, en los momentos cuando Él estaba siendo golpeado, cuando Él estaba siendo ofendido, Él no habló palabra. ¿Por qué? Porque Él estaba esperando el cumplimiento de una que ya se había hablado. Amén. A veces no hay que decir muchas cosas, a veces hay que saber actuar con lo que ya se dijo. Amén. A mí me da tristeza ahorita con los padres al verlos con sus hijos,
78 veces lo tienen que mandar a bañar. Anda a bañarte, anda a bañarte, anda a bañarte, anda a bañarte. Pueden sacar un reggaetón de allí también. Se ha perdido la autoridad en las casas, se ha perdido la autoridad en las calles, se ha perdido la autoridad porque nos hemos perdido en las ocupaciones. Y Dios quiere que su iglesia recupere la autoridad, que cuando nosotros digamos amén, eso sea amén. Gracias por la alegría. Que cuando digamos hecho está, hecho está. Que nos dejemos de tanta cháchara y seamos gente de acción. ¿Sí o no? La palabra tiene la posibilidad de ubicarnos en otro estatus. Amén. Y la misma Biblia nos aconseja que si nosotros queremos ver días buenos, tenemos que refrenar nuestra lengua del mal. La pregunta del millón aquí: ¿quiénes quieren ver días buenos? Amén. Póngase de pie, por favor. Mire, aquí en Estados Unidos se hacen muchos estudios. Y hace años un hombre muy famoso sacó un estudio llamado el estudio del Estado. Se llama así. State. Donde este hombre descubrió que si una persona dedicaba 18 minutos cada día, 18 minutos cada día a lo que quisiera. Puede ser aprender a tocar un instrumento, aprender a memorizar un idioma, lo que sea. Él llegó a la conclusión que en el lapso de un año, esa persona constantemente 18 minutos iba a estar por encima de cualquier persona promedio, porque iba a salir 100 horas en avanzado de aquellos que no practicaban eso. Solamente 18 minutos al día, él llegó a la conclusión que podemos ser 100 veces mejores que aquellos que no lo hacen. ¿Cuántos minutos? 18 minutos al día. Si usted y yo nos dedicáramos, vamos a suponer, 18 minutos al día a la palabra, yo estoy seguro que nuestro lenguaje, nuestra capacidad de comunicación, nuestra capacidad de alumbrar los lugares a donde vamos, nosotros la vamos a incrementar. Y en estos tiempos, usted y yo tenemos que saber que las palabras que más tenemos que declarar y confesar son las palabras del Señor Jesús. Amén. Jesús, ayúdame, Jesús, ilumíname, Jesús, dirígeme, Jesús, bendíceme. El nombre de Jesús tiene que volver a nuestras bocas otra vez. Amén. Pero es bueno que usted tome tiempo para estudiar la Escritura. No es por arte de magia que las cosas pasan cuando hablamos. Ciertamente necesitamos ocupar tiempo en prepararnos por dentro para crear eso que vamos a hablar. Amén. ¿Cuántos tienen una comunión con Dios? ¿Cuántos hablan con Dios? ¿Cuántos oran a Dios? ¿Cuántos saben que ustedes afectan a Dios? ¿Cuántos saben que Dios los afecta a ustedes? Todos nosotros lo sabemos. Pues es tiempo de darle intencionalidad a esta práctica. ¿Sí? Habla la palabra. ¿Habla qué? La palabra. No te sometas a la declaración de nadie en estos tiempos. Le estoy diciendo esto con mucha seriedad. Mucha gente está viviendo bajo el efecto de las palabras de otro. Y a mí no me conviene someterme a ningún hombre ni a ninguna mujer. Yo vivo bajo las palabras del Señor Jesús. Amén. Cualquiera que venga a maldecirte, perdóname, con mucha educación y cortesía, no acepto esas palabras, usted se retira de allí. ¿Estamos de acuerdo? Tenemos que aprender a proteger nuestros miembros. ¿Sí? Nuestros miembros. Nuestros miembros son para servirle al Señor. Tu cuerpo, tu alma y tu espíritu son para servirle al Señor. ¿Sí? Entonces, yo quiero que a partir de hoy usted tome esta práctica. Empiece a hablar la palabra. ¿Sí? Reemplace todo aquello que no tiene que ver con usted. Quítelo del medio.
Busque un versículo y póngaselo en el frente. Diga, esto es lo que voy a declarar, esto es lo que voy a vivir. Amén. Amén. Amén.